noches. Agradecidos nuevamente a todos los que se han conectado y todos los que siempre nos acompañan todos los martes a la actividad fija de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Quiero dar las gracias a las casas que nos apoyan, ¿verdad? Que son Representaciones Discan en Ávila Farmacéutica, la persona del señor Jesús Aldiares, el grupo de Endomédica, el señor Pablo Rivera, amigo de siempre. Pablo nos ha apoyado muchísimo desde que iniciamos SOBE, igual que los demás, la gente de Hospitalar. Y bueno, esta vez pues tenemos un invitado de lujo y es el doctor William Otero, súper reconocido, pero también les tengo una sorpresa, su presentador va a ser el doctor Denis Castro. Entonces, bienvenido, Denis, para que presentes al doctor Otero, con mucho gusto. Agradecida, doctor Otero, por su gentileza de estar hoy aquí con nosotros. Bueno, buenas noches, un abrazo a todos. Para mí es un gran honor y un privilegio presentar a un gran amigo y hermano, el doctor William Otero, un maestro de la gastroenterología, un investigador infatigable. William además es profesor titular de medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador de la unidad de gastroenterología, expresidente de la Sociedad Venezolana, de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y también de gastroenterología, y también fue presidente del capítulo central de medicina interna de Colombia. Además de eso, hay que agregar que William es miembro honorario de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva y profesor invitado permanente del posgrado de gastroenterología del Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal, doctor Luis Anderson. Un gran abrazo y hacia adelante, amigo. Gracias, Denny. Muchas gracias, Denny, por tus maravillosas palabras. Me han compungido. Yuraima, muchas gracias, doctora Yuraima Montilla, y a la Junta Directiva de SOBED por esta invitación. Para mí es un honor, realmente, es un privilegio. Me siento muy emocionado y muy contento de compartir con mis colegas y hermanos venezolanos. Denny, muchas gracias, Denny. ¿Sabes cuánto te queremos y te admiramos en Colombia? Para mí es un placer que tú me hayas presentado y es un honor. Venezuela y Colombia no solo tienen el mismo libertador, la misma cultura, la pasión por lo que hacemos, la música. Me encanta estar con ustedes, un placer. El tema que se va a tratar esta tarde es la rinitis por reflujo gastroesofágico. ¿Existe o no existe? En un consultorio de gastroenterología de Colombia, cuando hay disfonía, carraspeo, dolor faríngeo y un otorrinolaringólogo va al paciente y le realiza una nasofibrolaringoscopia, se concluye que es laringitis péptica por enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, en esta conferencia es una patología absolutamente compleja. En los últimos 5 años ha demostrado que está muy distante de ser lo que pensamos que era en el pasado. Pero brevemente se puede decir que 70% de la gente que tiene ERGE no tiene ninguna patología visible en el esófago. Se llama non-erosive reflux disease. Tiene reflujo sin nada en el esófago. 30% tienen erosiones, 5% tienen Barrett. Otra gente de esos pacientes, no se sabe qué porcentaje, cuál prevalencia, tienen manifestaciones extraesofágicas, y dentro de esas, el reflujo laringofaríngeo, que en algunas publicaciones antiguas, de hace muchos años, se estimó que la laringitis por reflujo o reflujo laringofaríngeo, que tiene otras manifestaciones, representa el 10% de un consultorio de otorrinolaringología. Hoy día eso no sabemos exactamente cuánto es. En una búsqueda que hicimos en PubMed hace menos de un mes, laringofaríngeo reflujo es un término MESH y encontramos 1.591 resultados y se ve cómo progresivamente aumentan las publicaciones sobre esta importante patología. No más ahorita, en el 2020 hay más de 100 publicaciones. Esto significa básicamente que se desconoce muchísimo de esta patología y también significa de manera muy importante que esta patología es muy tenida en cuenta a nivel mundial. Y muchos otorrinos y laringólogos expertos en Europa son conscientes de que se sabe muy poco de ella, y en esta investigación publicada hace menos de un año, 70% de los otolaringólogos generales confesaron
que tienen insuficiente conocimiento de esta patología. Y laringólogos expertos confesaron que más de la mitad de ellos tienen insuficiente conocimiento de esta patología. Significa básicamente que estamos frente a una alteración en la cual para los expertos es prácticamente desconocida. Para gastroenterología, aquí se va a mostrar algo similar. Y esto lo que se traduce es que es urgente de que existan guías nacionales e internacionales para que todo el mundo la trate de manera similar. Los síntomas más frecuentemente publicados que se consideran que se asocian al reflujo laringofaríngeo es el globus, carraspeo, ronquera, exceso de moco en la garganta, goteo postnasal. Pero hay que decir que recientemente el globus es un trastorno funcional del esófago, ya no hace parte de esta patología. Y estos síntomas alteran notablemente la calidad de vida de los individuos. Y económicamente hablando, cuando se compara los síntomas típicos como pirosis y regurgitación versus disfonía, tos crónica, globo faríngeo, esto ha sucedido el primer año en Estados Unidos. Cuesta casi $1,000 un paciente con patología típica y más de $5,000 un paciente con patología atípica. Y cuando se mira el costo anual por los múltiples exámenes que representa el estudiar el reflujo laringofaríngeo, son $50,000 millones versus 9 a 12,000 millones del reflujo típico. Significa ese mundo de plata de las estresofágicas manifestaciones que está muy cerca al costo anual en Estados Unidos de cáncer y enfermedad cardiovascular. Yo creo que el gran problema de esta patología comenzó aquí, cuando en el 2002 la Academia Americana de Otolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello consideró que el reflujo laringofaríngeo era la devolución del contenido gástrico a la faringe y la laringe. Ese día todo el mundo comenzó a escuchar esto en el mundo y eso ha persistido hasta el día de hoy. En esta conferencia vamos a mostrar la evidencia que hay sobre por qué se produce, cómo se trata y antes de eso cómo se diagnostica. Se ha considerado clásicamente que esta patología se debe a que hay una devolución que acompaña al erge y desborda el esfínter esofágico superior y de manera directa afecta el aparato fonatorio, la laringe, pero más recientemente se ha dicho entonces que esta consideración ya está un poco obsoleta porque también se ha encontrado que esos cambios morfológicos que se ven aquí con bilis, pepsina, ácido, también pueden suceder en el tracto aerodigestivo superior. Y también es incompleta la concepción antigua por esto, porque se ha encontrado que cuando el ácido está presente en el esófago inferior, puede suscitar manifestaciones sintomáticas del aparato laríngeo. Pero más recientemente se ha encontrado que hay más factores, como por ejemplo, que el sistema nervioso simpático está exagerado, que está exagerado también de manera negativa las respuestas vagales y que esto produce una disfunción autonómica que se traduce en una hipersensibilidad. Esto tiene un mensaje absolutamente contundente y es que no basta ya alteraciones orgánicas identificables con la tecnología de hoy, sino que hay una hipersensibilidad por disfunción autonómica. Y esta hipersensibilidad puede desencadenarse, puede detectar olores, humedad, temperatura. En una palabra, estas alteraciones del medio ambiente, como oler, la humedad, la temperatura, el comer, el cantar, pueden suscitar lo que se conoce como reflujo laringofaríngeo. La tos, que hace parte de esta patología también, recientemente se ha considerado de manera definitiva que no se requiere que el ácido, la pepsina, lleguen a la parte pulmonar inferior para que se desencadene tos. Y estos blancos terapéuticos han sido identificados y hoy día la gente puede tener tos crónica sin que tengan reflujo. Y recientemente se ha publicado esta importante consideración y es que la disfunción autonómica altera la peristalsis del esófago y puede desencadenar un trastorno que simula un reflujo laringofaríngeo. Y cuando se encuentre el medicamento que sea capaz de modificar esta alteración de la motilidad de este par de esfínteres, seguramente se tendrá un gran alivio para esta cantidad de pacientes que todo el día están sufriendo la patología. Y más recientemente, en el DDW se ha encontrado algo similar,
que la contractilidad esofágica con ese diagnóstico con base en los criterios del pasado y que aquí se van a discutir. En conclusión, en esta publicación reciente muy importante se ha demostrado que la disfunción motora próxima al reflujo por alteración en el aclaramiento del bolo. Hasta este momento se está considerando entonces que el reflujo que sube y la presión que suben no son los únicos. El diagnóstico de esta patología se hace con base en hallazgos de la nasofibrolaringoscopia y con base en los síntomas clínicos. Pero en nuestra consulta diaria en Bogotá sucede lo siguiente. Un paciente que tenga disfonía, ronquera, un otorrino le hace nasofibrolaringoscopia y diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico que compromete la laringe. Esa es la participación de un otorrino para este diagnóstico. Yo no sé si pasará lo mismo en Venezuela, en otros países de América Latina, pero en Bogotá esta es la participación del otorrino. Y esa alteración que ve el otorrino con la nasofibrolaringoscopia, desde el 2001 se ha establecido que dependiendo de estos hallazgos y del puntaje que se le dé, se puede diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico que compromete la laringe. Y se habla del pseudosulcus, obliteración del ventrículo, eritema, hiperemia, edema del pliegue vocal, edema laringeo difuso, hipertrofia de la comisura posterior, granuloma, tejido de granulación, moco espeso endolaringeo. Bueno, estas alteraciones que putativamente se consideran reflujo laringofaringeo son inespecíficos y se encuentran en personas asintomáticas. 86% de voluntarios asintomáticos tienen la misma alteración. Y cuando el otorrino dice que es una laringitis péptica, el paciente se somete a tratamiento innecesario. Y recientemente esta publicación ha demostrado en esta serie de casos, que es pequeña, que 21 pacientes con disfonía y que habían sido diagnosticados como reflujo laringofaringeo, cuando lo vio un laringólogo experto, encontró un diagnóstico del aparato fonatorio específico que producía los síntomas. Y algo importante, 3 de ellos tenían neoplasia y 1 de ellos tenía un carcinoma invasor. Es decir, que los cánceres también pueden producir unos síntomas que simulan lo anterior. Y los cánceres en esta reflujo laringofaringeo, o dicho de otra manera, los cánceres pueden dar síntomas que parecen reflujo laringofaringeo. Por eso, un mensaje que voy a dar en esta conferencia es que cuando un paciente tenga tabaquismo, consuma alcohol, pierda peso, tenga síntomas nocturnos, tenga carraspeo, disfonía, etcétera, y va al otorrino, es imprescindible que le busque allá de manera muy juiciosa una malignidad. Otros hallazgos también se han encontrado en los pacientes con reflujo laringofaringeo, edema, hiperemia en la laringe ya, y otras cosas que también se encuentran en la laringe, son úlceras de contacto, pólipos laringeos, estenosis glótica posterior, estenosis laringotraqueal, granuloma, leucoplasia, papilomatosis laringea. Estas últimas en azul recientemente se habían considerado producidas por reflujo laringofaringeo. Sin embargo, esta publicación de hace muy poquito demostró que no tiene relación el reflujo laringofaringeo con la leucoplasia, esta estenosis, los granulomas de las cuerdas vocales, ni papilomatosis laringea. Habrá que hacer investigaciones experimentales, sustancias no ácidas y la mezcla de ambos, pero hasta el momento, hoy día se desvirtúa que esto sea producido por reflujo laringofaringeo. El diagnóstico con base en los síntomas también se ha hecho. Y brevemente voy a decir que disfonía, carraspeo, presencia de moco, dificultad para deglutir alimentos líquidos o pastillas, tos después de comer, acostarse, sensación de ahogo o atoramiento, tos ocasional en excesos, sensación de taco o una aguja en la garganta, quemadura retroesternal, dolor en el pecho, indigestión, agrieras. Estos síntomas que tienen una calificación desde hace casi 20 años han sido utilizados como un cuestionario para identificar en un consultorio de otorrino quién tiene reflujo laringofaringeo. Bueno, hoy día todos los expertos en el mundo están de acuerdo. Esto es útil para seguir esos síntomas, pero que absolutamente no reflejan, no identifican enfermedad por reflujo gastroesofágico que dé reflujo laringofaringeo, porque se ve en muchas otras alteraciones. Entonces, este cuestionario ya no va para diagnosticar a estos pacientes. También se ha utilizado la impedanciometría y pH-metría
tanto faríngea como definido para el otorrino y para la esofagología como un pH menor de 6 en 24 horas, comparado con, viendo la correlación de un esófago distal con pH menor de 4, o la duración del reflujo faríngeo con pH menor de 6, comparado con pH en esófago inferior menor de 4, tiene una correlación muy bajita. Sin embargo, es estadísticamente significativa. Cuando uno lee este trabajo y llega a estas gráficas, tiene que suponer de manera inmediata que es posible que un reflujo laringofaríngeo se origine en el reflujo ácido. Y uno puede también inferir que episodios infrecuentes podrían perpetuar esos síntomas. Bueno, aquí está entonces lo que se descubre cuando se analiza este otro hallazgo. No hubo ninguna asociación del reflujo faríngeo con el índice de síntomas que yo acabo de ahorita descalificar, y tampoco hubo correlación en el índice de hallazgos a la nasofibrolaringoscopia, que aquí hemos descalificado, con el reflujo ácido en el esófago. Conclusión con esto entonces es que el monitoreo con impedanciometría, pHimetría en el esófago y aquí en la laringe, en la faringe, no son útiles o tienen utilidad limitada para diagnosticar reflujo laringofaríngeo. Hasta hace poco se consideraba que esto podía ser el santo grial, ya no lo es. Y entonces también da de presente que es posible que empiece a ser más controvertida aún. Esta es la forma en que los asiáticos manejan la enfermedad. Te voy a decir que en Asia rara vez los otorrinos y los laringólogos expertos piden la impedanciometría, pHimetría y monitoreo dual de pHimetría. Y estos asiáticos, al igual que los europeos, expertos otorrinos, consideran, la mayoría de ellos, que no tienen ellos el suficiente conocimiento para manejar esta patología. Otra cosa interesantísima que se ha estudiado recientemente es que se ha encontrado con estos monitoreos, los pacientes pueden tener lo que se llama reflujo laringofaríngeo sin ERGE y 23% ERGE, aunque no tengan reflujo faríngeo. La conclusión es que pueden coexistir dos patologías y no tienen relación necesariamente con el reflujo ácido. Voy a decir a estas alturas de mi presentación lo siguiente, que el reflujo laringofaríngeo, a la luz de lo que aquí se ha presentado esta tarde, es diferente al por reflujo gastroesofágico, y asimismo lo han considerado otorrinos y expertos. El reflujo laringofaríngeo es diurno, da de pies, no da pirosis, no da regurgitación, síntomas típicos cardinales de la ERGE. El ERGE o la ERGE, la enfermedad por reflujo nocturna, da en supino, da en obesos, y esto es muy importante, da pirosis y da regurgitación. Viendo que el monitoreo y la clínica no permiten identificar el reflujo, se ha hecho el PEP test de determinar pepsina en la saliva, y cuando se utiliza como umbral 16 o más nanogramos por mililitro pepsina en la saliva, la sensibilidad de este test es 64%. Hablando, significaría que 34% de las veces da un falso negativo. Y la especificidad es 68%, que significa que hay un falso positivo en 32%. Pero algo interesante recientemente publicado de manera adicional es que la pepsina que se mide en la saliva es modificada, es impactada por el tipo de comida del día anterior. Conclusión, lo que se mide ahí no es cierto y no es verídico, porque puede ser impactado por otras cosas. Adicionalmente, se ha seguido estudiando, por ejemplo, la proteína de estrés del epitelio escamoso, que se llama SEP70. Se ha considerado que si hay lesión del epitelio escamoso, se podría en esa zona de la faringe y en la saliva buscar el SEP70 y relación con la pepsina. Voy a ser muy concreto. La especificidad es absolutamente baja. La proteína solita y la relación con pepsina tiene una especificidad de 36%, lo que significa que en el 64% que debía ser negativa porque no hay reflujo, da positivo. Entonces, a estas alturas no hay un test que identifique la patología. Nasofibrolaringoscopia tiene pobre valor predictivo positivo, porque 86% de gente asintomática, los otorrinos le hacen la nasofibro y encuentran lo mismo que encuentran en el paciente que ellos hacen ese diagnóstico. Y la impedanciometría y pHimetría
tiene pobre valor predictivo. He mostrado 2 trabajos importantísimos al respecto. Entonces, no existe un gol estándar para el diagnóstico. Por eso se considera que es un diagnóstico de exclusión. Y todos los expertos en otorrino, los laringólogos que han estudiado mucho el tema, así lo consideran. Hay muchas patologías que pueden ser sobreposición con lo que la gente considera que es un síndrome laringofaringeo. Hay muchas patologías, pero más recientemente se ha enfatizado por expertos otorrinos y expertos gastroenterólogos en que para considerar que hay un reflujo laringofaringeo, primero hay que descartar esofagititis eosinofílica, divertículo de Schenker, esclerodermia, mucosas heterotópicas, espasmo esofágico, alteraciones de hipersensibilidad, infecciones y 1000 cosas que da la laringe. La laringe es una especialización de los otorrinos. Y adicionalmente, y voy a hacer énfasis en esto, hay que descartar la presencia de alteraciones cognitivas, alteración en el paciente psicológicas, como el estrés, la ansiedad, la depresión, e incluso medicamentos. Los anticolinérgicos, por ejemplo, disminuyen la producción de saliva, dan síntomas que consideran que es reflujo laringofaríngeo. Recientemente una paciente nuestra que fue al otorrino y le dijo que tenía laringitis péptica y dijo, el gastroenterólogo debe resolverle el problema, y se lo resolvimos de manera muy sencilla. Le dijimos que tenía ansiedad, depresión y que ella debía ir a un psiquiatra que le controlara los síntomas, porque lo que el otorrino ha visto en la laringe lo tiene el 90% de la gente en la calle sin tener ningún síntoma. El tratamiento para esta enfermedad ha evolucionado con el tiempo. Tratamiento con IVP o cirugía, aquí lo voy a mostrar en este instante. Desde hace muchos años, los que tengan más de 50 años, creo que van a recordar esta excelente pirámide hecha inicialmente por el profesor Baesi, en la cual encontró que 100% de la gente con esofagititis erosiva puede responder al IVP, pero en la medida en que se asciende la pirámide y aparece el NERD, aparece el asma y aparece oído, nariz y garganta, ya progresivamente, dolor torácico y misceláneos, el IVP ya no sirve. Bueno, esta publicación, que la recuerdo perfectamente porque justamente comenzaba a aparecer en el mundo el Clinical Gastroenterology and Hepatology, que es la segunda revista de la AGA, que hoy día los gastroenterólogos del mundo la siguen, tiene un alto impacto. Desde esa fecha ya aparecía este concepto. Y posteriormente este metaanálisis demostró que el IVP en reflujo laringofaríngeo, en laringitis crónica, putativamente por ERG, no era significativo el beneficio. Y más recientemente, una revisión sistemática, a usted la voy a comentar muy despacio. La evidencia global de esta reciente publicación es que los IVPs como útiles en reflujo laringofaríngeo son cuestionables. 6 revisiones sistemáticas lo encontraron igual a un placebo. 3 que encontraron un beneficio marginal, característicamente, la laringoscopia no cambió. Los hallazgos que se creía que eran por eso, no cambió. Y el doctor Lichen, que es el laringólogo que más ha publicado en el mundo con esta patología, y el gastroenterólogo que más ha publicado en el mundo por esta patología, han concluido recientemente que el beneficio de 32% por encima de un placebo existe en un metaanálisis cuyo índice de heterogeneidad es alto. En epidemiología, cuando esto es alto, por encima del 60%, no se puede concluir, pero adicionalmente le pega a la unidad. Pero creo que este es el santo grial del tratamiento. Laringitis por reflujo. Estos análisis agrupados han demostrado que el NNT, para que se mejore un paciente con laringitis por reflujo, se requiere tratar a toda la humanidad, infinito, para que uno se mejore. Toda la humanidad. Y el asma pasa exactamente lo mismo. En cambio, la esofagitis erosiva se mejora, por supuesto, por encima de un placebo. Esta reciente agrupación de datos de literatura más importante estudiada para esta publicación demuestra lo que se sabía hace ya muchos años. Y la tos crónica, en una publicación de la Asociación Americana del Tórax
y publicada en la revista Chest, demostró que el esomeprazol no tiene beneficios sobre la severidad o la calidad de vida en pacientes que se considera que el reflujo le está produciendo tos. Y esta es la sentencia oficial de la Asociación Americana del Tórax. En los adultos con tos crónica inexplicada y un abordaje diagnóstico completo de enfermedad por reflujo y que no se encuentre reflujo, el uso de IVPs no se recomienda. La tos crónica no responde al IVP y esto hace parte de las manifestaciones de reflujo laringofaríngeo. En niños y adultos, igualmente en este metaanálisis de Cochrane, se encontró lo mismo, no mejoran. Y este análisis agrupado dice exactamente lo mismo. La tos crónica sin evidencia objetiva de reflujo no mejora con IVPs. La cirugía, creo que este es el mejor metaanálisis publicado hasta ahora en el mundo. Básicamente, este metaanálisis concluye que es cuestionable, no es conclusivo, porque hay un gran defecto en los trabajos incluidos y finalmente, como no hay conclusión final porque los trabajos no están bien hechos, lo que se recomienda es que un paciente que tenga síntomas laringofaringeos se opere siempre y cuando tenga las indicaciones claras de ERGE para ser operado. Entonces, no solo es IVP en este reflujo, porque la hipersensibilidad laringea y el esófago, al igual que el esófago hipersensible, también se tratan de una manera diferente cuando no responden al IVP. Y son los neuromoduladores. En una palabra, existe la laringe hipersensible, la faringe hipersensible, el esófago hipersensible, y esta agrupación de trabajos demuestra lo siguiente. El gabapentin, como un neuromodulador, tiene eficacia del 74%, pregabalina 83%, amitriptilina, y este es nuestro medicamento hoy día que utilizamos nosotros, 87%. Se ve cómo tiene una tasa de respuesta importante, por encima de lo que independientemente se ha conseguido con los IVP. Nosotros hemos empezado a utilizar la amitriptilina en los pacientes con disfonía, con carraspeo, tratamientos novedosos para esta patología. Recientemente se ha aplicado este dispositivo que se hace en la casa. Es apretar el cricofaríngeo, una presión sobre el cartílago cricoide, y ha demostrado que se aumenta la presión en ese sitio, y 20 pacientes que lo han utilizado han tenido mejoría sintomática. Los índices de síntomas han mejorado, pero lo que yo voy a decir aquí ahorita es que a pesar de que tenga eso amarrado en el cuello, el 3% de pacientes lo han recomendado. Las reflexiones que quiero hacer en base en lo que he presentado aquí ahorita, en el 2020, es lo siguiente. Y cuando hay síntomas de carraspeo, disfonía, secreción nasal, ardor en la garganta, etcétera, y se considera enfermedad por reflujo gastroesofágico, es incorrecto. Eso no es verdad. Que el reflujo laringofaríngeo es una entidad compleja. No tiene estándar de oro para el diagnóstico. No tiene estándar de oro para el tratamiento. Por lo tanto, hoy día, con base en lo que se ha publicado por expertos de ambos lados, es un diagnóstico de exclusión y se requieren consensos nacionales e internacionales. En Colombia, próximamente haremos el consenso nacional de reflujo laringofaríngeo. Los síntomas típicos de reflujo, síntomas atípicos de reflujo, no se tratan suprimiendo más y más y más el ácido. Es un gran error, porque en gastroenterología, un paciente que tenga síntomas de reflujo gastroesofágico, tenga esofagitis erosiva o tenga un verdadero NERD con impedanciometría, pachimetría y no responda a 2 dosis de IVP correctamente administrado 2 veces al día, si tiene IVP en ayunas, IVP antes de la cena, en Colombia nuestro grupo utiliza esomeprazol porque no es metabolizado en el CYP2C19 en el hígado. Nuestros estudios en Colombia han mostrado que 80% de los colombianos metabolizan rápido el IVP. Por eso usamos otro, el esomeprazol. Entonces, cuando alguien tiene esomeprazol en nuestro grupo, que usamos 2 veces al día, hacemos uso de esta información, 90% de ellos no van a responder aunque los inunden de IVP. Tiene un trastorno funcional, que puede ser pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo sobrepuesto.
y en estos pacientes se recomienda los neuromoduladores. Entonces, el doctor Lichen y el doctor Baesi, expertos, insisten en que y gastroenterólogos deben manejar exactamente igual la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Significa entonces que no es que el otorrino lo maneja de una manera y el gastro de otra manera, no, es la misma patología. Nuestra recomendación a los otorrinos de nuestro grupo es que primero ya no sigan diagnosticando laringitis por reflujo con base en la nasofibrolaringoscopia. Si el IBP no funciona, mucho menos el sucralfate, mucho menos la ranitidina. Pero si hay síntomas de reflujo, se puede usar estos medicamentos. Y si no hay síntomas típicos de reflujo, pueden que esos pacientes con sintomatología laringea no tienen esa enfermedad. Los mensajes para la casa que quiero de esta presentación en el día de hoy son estos. El reflujo laringofaríngeo es absoluto. No tiene estándar de oro para el diagnóstico. Es un diagnóstico de exclusión. Los síntomas tienen muchas causas. La nasofibrolaringoscopia tiene poca utilidad. Los IBP no funcionan, la cirugía no funciona. Una alternativa nueva que quiero dejar aquí hoy en esta presentación es que los neuromoduladores viscerales, al igual que en el esófago hipersensible y prótesis funcional, sería una opción para estos pacientes. Creo que otorrinos y gastroenterólogos con esta patología estamos absolutamente unidos. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención. Eso yo te dije. Bueno, el día que estaba ya tirando las piedras. María de Naida. Ay, Dios. O sea, Bueno, doctor Otero, excelente, excelente presentación. Y ahora ahora quedamos como, bueno, realmente la presentación excelente y de verdad que hay, o sea, nos movió a todos, yo pienso, porque son unos conceptos nuevos, ¿verdad? Y a lo que no estábamos realmente acostumbrados, pues, o sea, por eso lo interesante de invitarlo a dar esta conferencia. Yo me gustaría saber, yo creo que está allí, en la sala, está la otorrino, la doctora Elizabeth, que es una gran amiga, trabajamos juntas, y a mí me encantaría si Elizabeth puede abrir su micrófono y hacernos algún comentario, alguna pregunta, Elizabeth, porque es bien interesante oír tu opinión, pues. Eli. De todas maneras, déjame ver aquí. No, creo que no está allí. Déjame ver. Bueno, hay unas preguntas, doctor Otero. El doctor Jairo Rodríguez dice, muy buena charla, doctor. ¿Existe asociación entre sinusitis crónica con reflujo laringofaríngeo? Los diferentes expertos que han estudiado ese tema, voy a decirlo, antes de responder puntualmente esa pregunta, que muchas gracias, doctor, por la pregunta. Hasta ahora no se ha encontrado que reflujo gastroesofágico, con base en lo que aquí he mostrado ahorita, tenga impacto en la laringofaringe. La sinusitis crónica, eso hay que preguntárselo a un otorrino. Cuando uno abre el libro de sinusitis crónica, las causas que tiene son múltiples. Entonces, el reflujo gastroesofágico, el ácido suba, que ascienda hasta por allá arriba y que haga todo, aquí he mostrado estudios que encuentran que el aparato fonatorio no se modifica con eso. Específicamente con la sinusitis, no he encontrado en estas revisiones que haga parte del reflujo laringofaríngeo. Pero habrá que preguntar a un otorrino cuando él tiene sinusitis, ¿qué busca? Pero yo diría aquí ahorita que reflujo no es. Reflujo no es con base en lo que hemos investigado.
La doctora Yulisa Costa pregunta, doctor, ¿qué importancia tiene el uso de los prokinéticos y sucralfato para el reflujo laríngeo? Hay estudios que han utilizado IBP más procinético, IBP más placebo, procinético solo. Le quiero contar que la evidencia para el reflujo gastroesofágico, al ERG, que vemos los gastroenterólogos, los procinéticos son de poca utilidad. No. Yo sé, pero voy a continuar. Y en la laringofaringio, este estudio que yo ahorita también mostró poca utilidad. Sucralfato, poca utilidad. Hay expertos que dicen que el Gaviscon, que puede neutralizar el ácido y producir un engrudo, una mezcla ahí de una sustancia con pH no ácido, podría inhibir también que el reflujo subiera. Pero aquí yo voy a enfatizar es que hasta ahora el reflujo gastroesofágico que llega hacia arriba y produzca eso, primero hay que demostrar que ese mundo de patologías que dan los síntomas no están presentes. Entonces, es cuestionado. Nosotros ahorita en nuestro grupo ya no usamos nada de eso. Usamos amitriptilina en esos pacientes y ahí vamos nosotros en este momento con esos individuos. Gracias, doctor. Hay otras preguntas. Hay muchas personas, doctor, voy a transmitir aquí textualmente, que dicen, anonadados por esta excelente presentación. El doctor Otero, excelente charla. ¿Cuándo y en qué casos específicamente llevar al paciente endoscopia o pacientes con nasolaringoscopia con diagnóstico de laringitis por reflujo? Voy a decirle lo que nosotros hacemos. Para nosotros, todo paciente en Colombia, en nuestro grupo, que tenga síntomas de reflujo más de 2 veces por semana, síntomas típicos, pirosis o regurgitación, nosotros le hacemos endoscopia digestiva. La endoscopia tiene muy poca morbilidad, prácticamente inexistente mortalidad. La endoscopia, después del ION, permite identificar si realmente hay reflujo. Alguien que tenga síntomas de ERG, le hacen endoscopia, encuentran esofagitis C o D de Los Ángeles, está comprobado el diagnóstico. Nosotros entonces para reflujo laringofaringio no hacemos endoscopia digestiva, excepto para complacer al paciente, porque el otorrino ya lo tiene envenenado y para demostrarle aún más que él no tiene razón. Y le voy a decir que tenemos un sello ya en las historias clínicas, que tenemos un copy-paste. Cuando ya nos llega en los últimos 4 meses laringitis por reflujo, decimos, coloque el sello. Se le recomienda al otorrino que revise las causas que dan difonía, no sé qué, y lo hacemos así, pero no por ser agresivos, es porque ya somos amigos de él. Le decimos, doctor, vaya PubMed, mire las guías. Hay 1000 patologías, incluyendo el cáncer de las cuerdas vocales, y muchas patologías que dan eso. Conclusión, todo paciente que tenga síntomas de reflujo gastroesofágico, nosotros le hacemos endoscopia para verificar. Y segundo, como va a tomar, si tiene síntomas de reflujo IBP crónicamente, hoy hay una recomendación de que si alguien va a tomar crónicamente IBP, se le debe erradicar H. pylori. Y hacemos lo que se llama en epidemiología una tamización oportunista. Ya que vino a la endoscopia por un problema, le miramos cuáles las condiciones precursoras de cáncer de estómago y seguimos estudiándolo entonces para su gastritis crónica y ya empezar ahí para poder impactar hacia el futuro con la incidencia o no de cáncer gástrico. Conclusión entonces, por difonía no hacemos nosotros endoscopia. No hacemos endoscopia, no por síntomas de reflujo. Gracias, doctor. Estoy viendo, hay varias preguntas todavía, pero estoy viendo a la doctora Elizabeth. Elizabeth, ¿oíste la charla? ¿Nos puedes hacer algún comentario? ¿Cómo es el manejo actual de ustedes de los otorrinos, de la laringitis, o quedaste impactada también con la charla del doctor? ¿Me oyen, doctora? Buenas noches. ¿Me oyen? Sí, Eli, sí, te oímos. Buenas noches, excelente, sí, doctor, los felicito. Excelente, estoy de verdad muy complacida con su charla, doctor Otero. Y bueno, lo que le puedo decir es que me puso a estudiar y me dejó impactada. Mi experiencia en cuanto a reflujo, hago seguimiento con nasolaringoscopias previas y posteriores y por supuesto refiero al paciente cuando tiene síntomas típicos de reflujo como usted mencionó de ERG. Y la sorpresa es que el gastroenterólogo
realizando la endoscopia digestiva superior, realizan diagnóstico pues endoscópico de que el paciente tiene una patología, tienen malos hábitos, cenan muy tarde, tienen un problema pues en cuanto a la ingesta de alimentos, demasiados alimentos ácidos. Yo hago una modificación en cuanto a la ingesta, aumentarle alimentos alcalinos, más vegetales verdes, el tratamiento de toda la parte de la esfera respiratoria superior. Si el paciente tiene una obstrucción de vía aérea superior, tiene por lo tanto una respiración bucal con mayor resequedad, lo cual puede tener un impacto a nivel de la sensibilidad que usted mencionó, la hipersensibilidad faríngea y laríngea. Pero bueno, hay que estudiar. Usted de verdad puso un abordaje muy interesante por los últimos trabajos, y lo que sí le puedo comentar es que el seguimiento con nasolaringoscopia de los pacientes con tos crónica, con aclaramiento faríngeo, que es el término que nosotros utilizamos aquí en Venezuela para ese carraspeo, mejoran considerablemente cuando se hacen los cambios en los hábitos y cuando se les da tratamiento ventilatorio de la vía respiratoria superior y se corrigen las causas respiratorias. Y se hacen ciclos, en mi caso, en mi experiencia clínica, ciclos con inhibidores de bomba de protones, pero yo le doy más importancia a los cambios de hábitos y a la parte de la alimentación. Y he observado cambios en la nasolaringoscopia. Estoy de acuerdo que nosotros tenemos la responsabilidad de evaluar todas las patologías laríngeas, tanto cáncer, cándida. La cándida está relacionada con la laringe roja y con inflamación laríngea, y cada vez se evidencia por alteraciones en la microbiota la presencia de mayor cantidad de pacientes con candidiasis, y candidiasis en la parte de faringolaringia. Entonces, eso es un tema que también hay que evaluarlo. Doctor Otero, ¿algún comentario? Sí, yo creo que, de acuerdo, doctora. Me gusta lo que usted ha dicho. Yo mencioné que la exageración del sistema nervioso simpático y la poca respuesta del vago, del nervio vago, hace que esas personas tengan esa hipersensibilidad en esa zona. Yo he seguido muy de cerca los trabajos prospectivos que evalúan las alteraciones en la nasofibrolaringoscopia. Yo aquí he hecho un énfasis así puntual de que esos hallazgos son inespecíficos. La gente sin nada los tiene. Y he visto que un paciente los tiene ahorita y no los tiene mañana. Y hay una gran variabilidad interobservador. Entonces, la doctora ha contado lo que ella mira, lo que ella observa, me parece bien. Es una forma de abordar el tema. Pero los trabajos publicados prospectivamente han demostrado eso. Que 86% hasta 90% de gente asintomática tiene toda esa cantidad que se llaman los hallazgos que putativamente o que tradicionalmente se llaman reflujo laringofaríngeo. Me parece bien lo de la dieta. He visto trabajos con... Yo quiero aquí enfatizar es que el mito de IBP, para eso, yo muestro aquí trabajo incluso con impedanciometría, pHimetría, y no hay correlación. De tal suerte que uno ve pacientes en la consulta diaria, es como una serie de casos. Y cuando ustedes ven en la pirámide de la jerarquía de la evidencia, la serie de casos es como un cuento que uno le cuenta a alguien. Pero esta gente que ha tabulado la cosa, hay el mejor laringólogo y el mejor gastroenterólogo están empeñados, y un grupo, tienen sus grupos a nivel mundial, y ustedes han visto cómo están emproblemados con esa patología. Yo insisto en que esa lista de patologías que dan, quedé sorprendido, hay como 200 patologías, pero para mirar como 40, que dan síntomas similares. La doctora ha mostrado su experiencia y me parece bien que cambie la dieta. Uno con ese paciente no sabe ni qué hacer. Si algo le sirve, si le sirve bailar, lo pone a bailar, porque eso es un problema muy serio y altera mucho la calidad de vida. Otras preguntas. Sí, gracias. Eli, gracias. Hay varias preguntas todavía. Gracias. Chévere, gracias a ti. El doctor Denis Castro pregunta, ¿tiene alguna experiencia con algún neuromodulador? Y otra pregunta relacionada también, el uso de los neuromoduladores, ¿cuál es la dosis en esta entidad y el tiempo que debe mantenerse?
Bueno, la gente ha utilizado pregabalina, gabapentin esofágico en ERGE es con amitriptilina, con dosis bajitas, 15 miligramos, 25 miligramos, y se menciona que puede ser hasta 100 miligramos. Nosotros nunca hemos pasado 25. Cuando un antidepresivo tricíclico, nosotros usamos amitriptilina porque es barata, tiene algunos efectos adversos que ya lo voy a comentar, pero cuando utilizan dosis bajas, no dosis antidepresivas, esos medicamentos se llaman a partir de ese momento neuromoduladores viscerales. Entonces, nosotros tenemos experiencias con amitriptilina en ERGE y ahorita hemos empezado a hacer estudios con estos pacientes a raíz de las últimas publicaciones que hay sobre una hipersensibilidad. Conclusión, chamo, darle amitriptilina a estos pacientes en dosis bajas. Ok. Doctor, otra pregunta. Excelente su conferencia, lo felicitan por aquí. ¿Qué estudios recomienda entonces? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo lo estudiamos? Ese paciente, entonces, ya ustedes saben cómo en Bogotá el otorrino participa, ¿no? Eso nos mete a nosotros en un problema tremendo. Y el paciente dice que el otorrino dijo, yo le digo, dile al otorrino, señora, yo soy gastroenterólogo, experto en el esófago, en el señor que yo lo quiero mucho, lo adoro, pero no sabe nada de reflujo. Él sabe mucho de laringe y eso. Entonces, vamos a decirle que el otorrino está equivocado. Entonces, yo voy a sugerirle a usted que le diga al otorrino, que haga una junta de otorrinos y miren ustedes 1000 patologías y le mando la lista de patologías que dan esos síntomas. Le digo, señora, los perfumes, la humedad, el tinto, los sustos, el estrés, da eso. Y entonces estamos en problemados con ese paciente. ¿Qué le estudiamos? No, que el otorrino descarte a como dé lugar la patología de allá. Y si no hay nada y nosotros no tenemos síntomas típicos de reflujo, empezamos con neuromoduladores viscerales en esos pacientes. Muchos dicen, doctor, yo me mejoro con el esomeprazol. Se lo formulamos. No importa. El efecto placebo es importante. Es ético dar un placebo cuando el paciente dice que se mejora y el placebo no hace daño. Es ético. Yo tengo pacientes que me dicen que están libres de síntomas con Gaviscon. Perfecto, señor, tome su Gaviscon. ¿Está libre de síntomas con Gaviscon? Fantástico. Porque a veces el paciente está bien y el médico quiere ver lo mejor y le embarra. Lo que él diga, le damos. Pero primero que le descarten todas esas patologías de otorrino. Ok. ¿Cuánto tiempo se deja la amitriptilina? Bueno, esa pregunta es importante, interesantísima. Nosotros en ERGE, yo no tengo experiencia, hasta ahora empezamos nuestros estudios, pero lo han utilizado por 2 o 3 meses. Y algo importante es que la amitriptilina no actúa de manera inmediata. Por ejemplo, el citalopram o el escitalopram, que son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, también se han usado, pero tiene algunos efectos adversos. La sertralina, que tiene menos efectos adversos y actúa más rápido, pero 3 meses, 4 meses, pero quiero decir lo siguiente, se requiere una importantísima relación médico-paciente. Eso es fundamental. Una relación médico-paciente significa que el médico le explique de manera clara y comprensible al paciente las cosas. Señor, usted no tiene reflujo, esto lo da 1000 cosas, vamos a enseñar este remedio, y con esa relación médico-paciente eso le puede alterar la parte cognitiva también. Y usted sabe muchas veces que el médico es un placebo. El médico es una marca, es un placebo. Depende de cómo se comporte, el paciente se mejora. Porque además del tratamiento farmacológico con efecto farmacológico conocido, también los medicamentos con efecto farmacológico tienen estos placebo. Entonces esa relación hay que mantenerla muy bien. Okay. ¿Y los estudios? ¿Qué estudios, doctor, recomienda para pHmetría, impedancia, manometría? ¿O cuál estudio de motilidad? Ninguno. ¿Algún estudio de motilidad? Ningún estudio se recomienda para descartar enfermedad por reflujo gastroesofágico, ninguno. He mostrado un estudio que tiene impedanciometría y pHmetría esofágica y simultáneamente pHmetría faríngea y no fue capaz de demostrar que ellos se correlacionan. Si alguien tiene una enfermedad por reflujo demostrada por impedanciometría y pHmetría y le tratan los síntomas de reflujo, se quitarán. Pero pueden persistir los síntomas laringeos y no es porque le falte suprimir el ácido. Yo mostré aquí una metaanálisis de cirugías donde eliminan ácido, no ácido, bilis y los pacientes tampoco fue conclusivo. Entonces, no se requiere impedanciometría, pHmetría y hay 4 estudios que son estudios duales, pHmetría faríngea y esofágica.
Yo creo que ya sería muy complicado uno, en un paciente individual, pedirle impedanciometría y pachimetría cuando ni siquiera la pepsina ha sido capaz de demostrar eso, buscar en la saliva. No buscamos reflujo en esos pacientes ya. Antes sí, ya no lo buscamos. Ok. Doctor Otero, gracias por la presentación. Con base a lo anterior, entonces, esta entidad no debería llamarse laringitis por reflujo, porque la etiología no está clara. Es decir, que no es el ácido el que sube hasta la laringe. ¿Qué opina, doctor? Perfectamente de acuerdo. Cómo me encanta, doctor. Gracias por ese concepto. El doctor Carlos Andrés Caicedo. Doctor Caicedo, gracias, doctor. No, sí, de acuerdo, doctor, no es así. Yo tengo más de 50 fotografías. Cuando me manda la fotografía del otorrino y me dice, mire cómo está esto de quemado. Y yo, no me diga. Y este que no tiene nada también está quemado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos series de casos, con estudios controlados. Entonces, conclusión, ¿de acuerdo, doctor? No da, el reflujo no da laringitis ácida, péptica, no la da hasta ahora, no la da. Hay una pregunta, doctor, del canal de YouTube. Le preguntan lo siguiente. Es una paciente que está preguntando, ¿qué alimentos recomienda entonces para evitar el reflujo en las noches? Les recomiendo que si tiene agrieras y acidez, etcétera, cuando se vaya a acostar, debe haber pasado más de 3 horas de haber comido. Ningún alimento modifica el reflujo. Las únicas cosas que recomendamos con base en lo que se ha publicado para alguien que tenga reflujo gastroesofágico es lo siguiente: que tenga agrieras, pirosis y reflujo. Si tiene un índice de masa corporal de más de 25, debe bajar de peso. Si alguien está obeso, nunca se alivia del reflujo. Segundo, no debe fumar, no debe fumar. Eso está demostrado que fumar aumenta eso. Por ejemplo, suspender el chocolate, el café, los picantes, eso era del pasado, de hace un siglo. Ya eso no va. Hoy día, cuidador de bombas de protones, eso se alivia. Entonces, no fumar, no acostarse hasta después de comer. 2 horas después de comer no puede acostarse porque puede broncoaspirar y tiene que bajar de peso obligatoriamente. Que tenga un índice de masa corporal más de 25 debe bajar de peso. Querida paciente, entonces, no tiene que ir a un nutricionista, no tiene que comer cada ratico y por poquitico. Eso tiene nada que ver, porque la comida da reflujo, se llama reflujo normal después de comer. Es tomar su esomeprazol, su omeprazol, lansoprazol, comer sus 3 comiditas. Si está estresada, quitar el estrés. Si el marido tiene a otra señora, convencerse puede que no hay nada que hacer, te tranquila, algo así. Ay, Dios. Quiero, Doctor, todavía hay preguntas aquí. Rapidito, Eli, porque tengo bastantes preguntas todavía, por fin. No, quería agregar la ingesta de alimentos alcalinos, alimentos crudos, todo lo que son los vegetales verdes en la cena para compensar ese pH ácido. Y cuando habló en relación a que la nasolaringoscopia entonces no era el gol estándar, realmente la nasolaringoscopia nos permite descartar las patologías. Ese paciente ya no tiene ninguna lesión a nivel de otorrinolaringología, como usted lo mencionó, por descarte, tendríamos entonces el reflujo faringolaringio, que por todo lo que ha expuesto el doctor es difícil su diagnóstico y es por descarte, y actualmente, lastimosamente, entonces no tendríamos el gol estándar, un método diagnóstico gol estándar para poder realizar el diagnóstico. ¿Es cierto, doctora? ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Doctora, gracias, muchas gracias, doctora, por su comentario. Voy a decirlo ahora más despacio. En el pasado, y tiene la culpa la Sociedad Americana de Cirugía de Cuello y Laringe, hace 20 años, que subía el ácido y quemaba todo allá arriba. Ahí fue el gran problema. Como estamos acostumbrados durante 20 años a escuchar esto, creo que esta noche yo no voy a convencer a nadie, es imposible. Alguien se cría pensando que ya lo existe y no lo va a poder quitar de su mente. Pero los estudios ya dicen otra cosa. Las alteraciones que clásicamente se han considerado reflujo laringofaringio no son, porque la gente sin nada tiene esas alteraciones. Doctor, usted tiene toda la razón. Esos exámenes bien hechos permiten descartar
las múltiples patologías que dan esos síntomas. Entonces, su comentario final. Y si no tiene nada de eso, doctor, ¿qué tiene? Digo, tiene unos síntomas que se llaman síndrome laringofaríngeo, pero el ácido no es el responsable. El responsable puede ser la humedad, el estrés, la comida, los viajes, el cigarrillo, pero ya quíteme el ácido. No porque no tenga nada identificable. Ahí vimos un trabajo que había 21 pacientes por otorrinos americanos que decían, tiene reflujo laringofaríngeo. Y fue un senior y dijo, yo lo voy a ver. Y otro lo va a ver. Y no, había hasta 3 cánceres ahí metidos. Y los 21 tenían patologías específicas que daban esos síntomas. Entonces, yo quiero en esta conferencia decir que la nasofibro es espectacular. Yo no la he calificado con un estudio del aparato fonatorio, nunca. Es que los hallazgos que vea no son síndrome laringofaríngeo. Ya dije por qué, todo el mundo los tiene. Y entonces, cuando alguien no tiene nada en la nasofibro, ya no hay que decir que es el ácido. Ya dijimos que no es el ácido. Ya no hay que molestar. Tiene esos síntomas y repito, el perfume, yo qué sé, la humedad, el estrés. Tanto es así que nosotros, ustedes se están reseteando allá, me imagino. Como dijo la doctora Yuraima, te quiero mucho, Yuraima, eres muy linda. Te quiero mucho. A mí también se me movió el piso hace como 2 años. Cuando tenía tanto paciente y no sabía qué hacer, claro, hoy estoy en otro cuento. Ya ni siquiera pienso en el IVP, ya no pienso en el IVP. Ya pienso en los neuromoduladores. Yura. Doctora Yuraima. ¿Aló? Sí, doctor. Ya va, un segundo. Yura. Sí, estoy escuchando. Déjame. Déjame seguir con las preguntas. Sí, doctor Giorgio. Perfecto. Yo le voy a dar la palabra, de hecho. Dale. Déjame darle la palabra, Yura, déjame darle la palabra. Dale. Entre los participantes, me dice la doctora Yuraima que está el doctor César Lois, que es una persona que sabe muchísimo de patología funcional, tipo que la verdad es que tengo que primero decirle, doctor Otero, que impresionante la charla, la verdad es que muy buena, además la conferencia súper explícita, ¿no? Y bueno, está César, que hizo un par de preguntas que a mí me pareció que ayuda y a mí también me parecieron muy interesantes y que me gustaría, por favor, si tiene algo que aportar o si tiene alguna pregunta, que abriera su micrófono y que por favor hiciera las preguntas, ¿no? Él mismo. César, ¿estás? César. Ahí está. No te escucho. Bueno, déjame buscar la pregunta en el chat. Pero creo que no se te escucha, está como hay como mucho eco o algo así. ¿Aló? No. Ahí ahora a mí se me perdieron las preguntas de César. César, si puedes volver a escribir las preguntas. Ya, un segundo. Ok, una.
proximales para explicar los síntomas atípicos, pero ¿qué pasa cuando la gran mayoría de los totales son los mismos síntomas? Pero yo la ERGE la señora, no, doctor, que hay un audio que está entrando. Alguien tiene su micrófono abierto y no permite que entendamos bien. Le pido a todos que vayan cerrando sus audios, por favor. Prosiga, perdone. Sí, correcto. Me pareció entender que un reflujo proximal, yo mostré que ahorita unos estudios, voy a decirle que la doctora Otorrino que ha manifestado su experiencia, yo respeto muchísimo esa experiencia, me parece maravillosa, porque yo le contaba que cuando un paciente siente mejoría con algo hay que seguir eso. Otra cosa son los ensayos clínicos, que es lo que uno utiliza de manera diferente, pero si a alguien le va bien con una cosa, está perfecto. Yo he mostrado aquí ahorita unos estudios que han demostrado que la gente con esos síntomas atribuidos a reflujo laringofaríngeo tiene un trastorno motor del esfínter esofágico superior y un trastorno motor, nada de ácido, es motor. Es como se llama que la calasia es por ácido, no es un trastorno motor. Y eso impide que el bolo sea aclarado y trae problemas. Entonces voy a insistir en que no todo es ácido. Vamos a olvidar el ácido. Ya hay hipersensibilidad de la faringe y de la laringe, hipersensibilidad. Aunque no haya ácido, nadie explicaría entonces cómo la amitriptilina mejora 87% de los pacientes, sino un EP simultáneo. Entonces, el reflujo proximal, que es el doctor de la pregunta, que se puede demostrar en estos estudios. Yo creo que el reflujo proximal ya está demostrando de manera fehaciente que no es la causa, porque lo más contundente es que el IBP administrado 2 veces al día, que ya no hay ni gota de ácido, quedaría faltando el reflujo no ácido con la impedanciometría y pHimetría. Y que tenga un reflujo no ácido, que tiene síntomas, pues no va a mejorar con IBP. Habrá que operarlo. Los han operado y siguen igual. Entonces, el reflujo es un cambio de paradigma, yo creo. Estamos frente a una cosa, por supuesto, que yo mostré aquí ahorita que en PubMed hay 101 artículos publicados en reflujo este año, pues. Es una patología que cuesta $50,000 millones al año y está todo el mundo interesado en estudiarla muy profundamente. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra pregunta, doctor. Claro, doctor. ¿Qué valor le da a usted, que estableció el doctor Víctor Bracho a través del canal de YouTube, y dice, ¿qué valor le da a usted a la heterotopia gástrica al nivel del esófago cervical para los síntomas de reflujo, ¿no? Los síntomas altos? Gracias, doctor, gracias. La mucosa gástrica heterotópica en esófago cervical, un estudio hecho por nosotros, yo era residente de gastro, encontramos como casi el 28% de los pacientes que iban a endoscopia. Se ha atribuido que la mucosa gástrica ectópica en esófago cervical que produce HCl podría producir eso. Yo creo que para estar seguro que eso es cierto, uno sería bloquear el ácido, 2 sería producir la ablación de esa mucosa que está ahí. Entonces, me parece el comentario muy bien. Esa mucosa heterotópica se ha atribuido que puede ser etiología de síntomas faríneos. Me parece bien eso. Entonces habrá que ver esa mucosa heterotópica, ¿qué le van a hacer entonces para que dé esos síntomas? Es una cosa que se piensa que puede ser así, pero ¿cómo se trataría eso entonces? Bueno, nosotros hemos hecho, le hago un comentario personal, ¿no? Nosotros hemos hecho alguna resección de esa mucosa en pacientes y en pacientes que responden a tratamiento con IBP, ¿no? Normalmente, si es por un tema de producción de ácido de la mucosa, ese paciente debería responder a inhibidores de bomba de protones, en líneas generales. En lo personal, yo hablo de casos anecdóticos porque yo tengo 3 pacientes a los que les he hecho resección y han mejorado al punto de no necesitar más IBPs. Pero como dice usted, esto es un tema anecdótico entre amigos. No es un estudio prospectivo, ni hay una comparación, ni absolutamente nada. El valor, evidentemente, científico es muy bajo, pero en mi experiencia, en una experiencia personal, algunos pacientes se benefician de la resección de la heterotopia gástrica en el esófago cervical. Probablemente no todos.
Yo tengo un comentario, doctor Giorgio, que usted dice, tengo un comentario. Lo que usted me está contando, doctor Giorgio, no es despreciable. Eso es absolutamente correcto, totalmente correcto. Por ejemplo, nadie va a hacer un estudio a ver si una espina de pescado metida en la garganta molesta o no molesta. Saca la espina, si quitó la molestia era la espina. Eso estamos clarísimos, doctor. Por eso le comento, cuando alguien tiene los síntomas y tiene mucosa gástrica heterotópica, lo que sigue ahí es resecarla, hacerle resección de la mucosa. Y si se mejoró, hay dos posibilidades. Uno, que realmente era eso. Dos, que era un efecto placebo. Independientemente de qué fue, lo importante es que el paciente está bien. Yo usted le digo, me encanta lo que usted me acaba de contar que hace. Lo felicito. Eso hace un doctor. Le ve la cabeza y encuentra que tiene un clavo en la cabeza, le quita el clavo y ya se acabó. Usted, perfecto, doctor. Está correcto, doctor Giorgio. Lo felicito. Está bien. José, ¿pudiste hacer las preguntas del doctor César? Los comentarios. Hice una de las que me pasó y la otra no la conseguí, solamente conseguí. ¿Conseguiste la de...? Solamente conseguí una que me pasó. La de los reflujos proximales para explicar los síntomas atípicos. Sí. Yo le respondí. Básicamente es. Chévere. No, es esa y lo demás es felicitaciones y saludos al doctor Otero. Gracias. Yo creo que ya llenaste todas las conferencias, doctor. Gracias. Llenaste todas las preguntas de la conferencia, ¿no? Hasta ahora placer aquí. Estar con ustedes, un placer. De verdad que nosotros estamos... Yura, por ahí te puse una pregunta. Doctor William, ¿cómo está Vinicio León? Hola, Vinicio. Ay, doctor León, pena, Vinicio. Sí, lo que pasa es que me caí. Y ya, hazla tú mismo. Hazla. Bienvenido, Vinicio. Bueno, primero que todo debo decirte que yo soy un hombre celoso. O sea, me dejaste botado y mi preguntita por ahí la dejaste sola. Entonces ahora tengo una rabia, pero puro celo. Ajá, dale, que le iba a hacer, pero se me cayó la señal. Bueno, felicitar al doctor Otero, darle las gracias, acostumbrado a oírlo y a verlo romper paradigmas. La pregunta estaba relacionada a ver si había alguna experiencia con otros neuromoduladores o de estos antidepresivos tricíclicos, por ejemplo la sertralina o la fluoxetina, si tenía experiencia o sabía algo al respecto. Vinicio, yo he leído sobre todo eso, Vinicio, he leído, claro. Gabapentin se ha utilizado, pregabalina, mitriptilina, sertralina. El que más han usado es la mitriptilina, pero yo creo que mientras llega la evidencia, si el remedio no es tóxico, se puede utilizar mientras llega la evidencia, porque no todo hay evidencia, ¿no? Si uno basara la conducta terapéutica en la evidencia, trataría al 10% de los pacientes, no más. Cualquiera lo puede usar, yo creo. Cualquiera de esos, Vinicio, lo puedes usar. Bueno, muchas gracias, doctor. Lo felicito. Gracias. Gracias, Vinicio. Saludos, un abrazo. Creo que esta pregunta se la están haciendo al doctor Di Giorgio, José. Te preguntan que si con la ectopia cervical prefieres resección o electrofulguración. El caso que te ha tocado hacer. Yo reseco. Yo hago una resección. Pues normalmente no son tan grandes, a menos que haya dos. A veces están como en beso, o sea, una frente a la otra, a veces son dos zonas. Y yo básicamente lo he hecho entre pacientes que estaban sintomáticos, que se les dio IVPs, que respondieron y se hizo la resección y los pacientes se resolvieron los tres. No a todos los pacientes que tienen una heterotopia gástrica yo les hago resección, porque como dice el doctor Otero, sería, yo creo que 1 de cada 4 pacientes o incluso a lo mejor 1 de cada 5 pacientes tiene, si uno la busca bien. El esófago cervical me parece a mí que es un esófago olvidado. Muchos gastroenterólogos vamos saliendo, entramos y vamos saliendo y cuando vamos saliendo no lo vemos tan bien tampoco. Entonces, creo que hay que detenerse. Yo solamente hago resección en pacientes que están sintomáticos, que responden a IVP y que no veo además lesiones de reflujo distal y tienen un esófago tienen lesiones tienen heterotopia gástrica en el esófago cervical y a esos 3 pacientes les he hecho las resecciones y han ido bien.
Y básicamente las 3 han sido resecciones, ninguna de las 3 ha sido fulguración. Bueno, yo creo que ya cubrimos todo, José. Doctor Otero, nuevamente en nombre de su sociedad, porque el doctor es miembro honorario de nuestra Sociedad Venezolana de Endoscopia, mil gracias. Y a todas las personas que se conectaron, las preguntas, quiero decirle que la charla va a quedar colgada en el canal de YouTube, porque ya me han escrito que varios otorrinos que no se pudieron conectar quieren ver la charla, que bueno, entonces la charla se va a quedar en el canal de YouTube. Y bueno, doctor Otero, mil gracias nuevamente. Los quiero mucho, Yuraima querida, te amo, te adoro, gracias por todo. Tan bello. Chao, doctor, cuídese mucho. Gracias. Un abrazo y por favor, todos los colegas a cuidarse. Un abrazo grande para todos. Gracias por conectarse, gracias por estar acá. Nos vemos el próximo martes. Ay, no anuncié la del próximo martes, perdón. Y es muy importante, el próximo martes vamos a tener al doctor Víctor Bracho. Víctor, expresidente de la Sociedad Venezolana de Gastro, un estudioso del colon. Víctor es una de las personas aquí en Venezuela que más le gusta estudiar el colon y de verdad que es excelente. Víctor nos va a hablar del potencial del riesgo del adenoma cerrado de colon y recto. Entonces, todos están cordialmente invitados. Para la semana que viene ya les haremos llegar toda la información. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, José, gracias, doctor. Gracias a ti. Eli. Gracias, Eli. Gracias. Gracias por tu comentario. Un abrazo. Gracias. Chao.